Terminamos la semana, bueno, con avances importantes, ¿no? En la reforma política, probablemente, no sé si tanto como inesperados, pero vamos a ver cómo van avanzando y con posicionamientos, de todas maneras, tanto del presidente de la República, con una encuesta que lo ha favorecido y que se ha relacionado directamente, precisamente, este nuevo choque con el Congreso. Y, bueno, una cierta incertidumbre, pues, en el Parlamento con la situación del propio presidente legislativo, Daniel Salaverry. Para conversar de estos y otros temas, nos acompaña esta noche Juan de la Puente, con quien comenzamos este programa. ¿Cómo está, Juan? Gracias por estar con nosotros. Yo quería preguntarte, antes, por fuera, este tema de este diplomático que involucran con César Inostroza, ya el efecto de toxicidad de Inostroza, pues, es total, ¿no? Estamos hablando de un diplomático que lo ayudó a sacar un pasaporte. Inostroza era un juez supremo, que claro que sí, no tenía ningún problema en levantar el teléfono de Inostroza para pedir ayuditas y demás, pero estamos hablando de 6, 7 meses antes de los hechos, ¿no? que está ahí el escándalo. ¿No se nos está pasando la mano un poquito con este caso? Bueno, pero hay claves en esa conversación que deberían ser investigados, ¿no? Primero, si es que es normal que un funcionario le mande chofer y carro al trámite. Y segundo, esas claves de cómo nos veremos para conversar, lo otro, el paquete y cosas. Hay unos puntos suspensivos, sí, ahí que hay que investigar. Pero bueno, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, la toxicidad es total. Es impresionante. Es impresionante. Como pocas veces hemos visto en un país de toxicidades, ¿no? Escribías en tu columna del día de hoy en La República sobre esta suerte de curiosidad política que estamos viviendo, donde la derecha se está volviendo parlamentarista, en torno a la reforma, por supuesto, y la izquierda y los liberales, en todo caso, presidencialistas. Es una inversión de los hechos si consideramos a la derecha de los últimos años como fujimorista, ¿no? En principio, que evidentemente, pues, defendieron una realidad política de una gran concentración de poder en el presidente de la República. Ahora es al revés, pero yo no sé si es algo doctrinario como tal o es un reflejo sencillamente de la actual situación. O sea, como que bizcarrato presidencial y queiquismo parlamentario pues fuera a ser una situación que se va a repetir en el tiempo. ¿Cómo consideras esta situación? Mucho depende cómo se resuelve la disputa por el poder el año 2021, porque el debate de la reforma yo creo que va a cerrarse con reformas muy mínimas. Yo creo que caminamos a un pacto minimalista para, no sé si aprobar el conjunto, los 5 proyectos priorizados por el Ejecutivo o muchos menos, pero creo que ese debate se va a cerrar en falso y antes o después de las elecciones del 2021 vamos a volver a tener quizás con más profundidad un debate de la reforma y ahí se verá si es que este nuevo parlamentarismo sigue siendo conservador, lo cual sería inédito en América Latina porque el conservadurismo en América Latina siempre ha sido presidencialista, y si tenemos, ¿no?, un presidencialismo desde el lado de los sectores liberales o centroizquierda. Pero tú has definido bien los rasgos de este momento, ¿no? Caminamos hacia aprobar reformas, el presidente se posiciona con mejor posibilidades en las encuestas y se genera una incertidumbre en el Congreso, yo aumentaría, de cara a la elección de la mesa directiva. Estas van a ser unas 4 semanas probablemente de un microciclo que determinará quién llega más fuerte al 28 de julio el mensaje presidencial, si el presidente o esta nueva mayoría parlamentaria que se está gestando en el Congreso por parte del fujimorismo y los aliados que está consiguiendo, ¿no? Este ambiente de reforma recuperado, de alguna manera, podría entonces ir más allá. Fernando, tú nos proponías hace algunos días, oye, veamos los primeros 2 proyectos de ley, ¿no? Y de repente mira el resto para después. Y luego en los últimos días, conversaciones también con otros parlamentarios me hacen pensar que la bicameralidad sigue siendo una carta que está en la baraja y que podría ser incluso mostrada pues como signo de negociación de repente de aquí al 21. Te cambio la bicameralidad por el conjunto de paquetes de la reforma de la representación. Al fin y al cabo, la bicameralidad tiene que ver con el ejercicio de la representación, pero lo que estamos discutiendo es la formación de la representación. Y lo que yo veo es que estamos descafeinando la reforma. Es decir, el paquete de la lucha contra la corrupción implica cambios sustantivos para blindar a los partidos, ya que se habla de blindaje, frente a las posibilidades de penetración de dinero oscuro, de candidatos indeseables y de proyectos y programas que vengan con mucha fuerza de los poderes fácticos y que arrojen y cojan a los partidos. ¿Qué se está quedando por fuera?
en esta reforma descafeinada en términos de los proyectos de ley o los puntos más importantes. Porque si al final se aprueba la reforma y no se aprueba la eliminación del voto preferencial, la posibilidad de procesar por lavado de activos a los líderes políticos, no se aprueba gobierno listas paritarias y alternadas, y finalmente elecciones internas, en realidad estamos haciendo muy poco. Y este ciclo de reformas 2018-2019 se cerraría con muy pocos logros, ¿no es cierto? Sácame de una duda, ¿cómo va a conversar finalmente la paridad y la alternancia con el tema de las elecciones internas, tal como se está presentando? Bueno, porque se supone que en las elecciones, mejor dicho, más que internas, primarias, ¿no? Entonces tú votas, pero claro, ahí va a haber este criterio de no solamente de alternancia, sino de paridad, es decir, ¿el voto no puede quedar finalmente bastante desdibujado? ¿No hay una contradicción? No, porque ya en este momento nosotros tenemos para elegir la cuota de mujeres y jóvenes en las listas municipales, y hay un reglamento en la OMPE que articula muy bien este tema de cuotas. Lo que hay que hacer es elevar el tema de cuotas y establecer ahí procedimientos para que quien gana y es varón, es obvio que el segundo es mujer. O sea, digamos, hay procedimientos, hay mecanismos. Lo que se ha demostrado es que todas las cosas que se han dicho contra este núcleo duro de la reforma han resultado siendo irreales. Se dijo, no hay mujeres para las listas paritarias. Bueno, se ha publicado que hay 647.000 mujeres inscritas en los 22 partidos. Se ha dicho, estas normas debilitarían a los partidos. Bueno, los partidos ya están debilitados con las actuales normas. Se decía, no pueden hablar de reforma quienes no han militado en partidos, pero no hay que olvidar que la política es el derecho no solo de ser elegidos, sino también de elegir. Es como cuando los diplomáticos se dicen, no, los únicos que pueden hablar de política exterior son los que han estudiado... La famosa reforma de los politólogos y los sociólogos, según, ¿no? Entonces, sin experiencia. Pero creo que estamos yendo a una negociación. Habría que ver si es una negociación muy acotada o es una negociación para abrir, porque creo que ahí también se juega la aprobación del presidente, porque tanto en la reforma judicial como en la reforma política, el mensaje del presidente, aunque verbalmente no lo ha señalado, pero el discurso político es a cambio profundo. Y si esos cambios que se anuncian profundos encallan, como hasta ahora ha encallado la Junta Nacional de Justicia, espero que esto se resuelva, evidentemente el primero en ser señalado como que no está cumpliendo su promesa es el presidente. Pero al final toda esta batería de cambios profundos, esta promesa, esta necesidad, ¿no? La traducción pública es complicada, ¿no? Porque la traducción pública al final parece reaccionar finalmente a, bueno, te pechaste con el Congreso, estás cerca de cerrar el Congreso, ¿no? Se quedan con la mamadera, o sea, allí sí... No hay un riesgo que está corriendo el presidente cuando efectivamente se dice que esto es como una especie de un shot de insulina, ¿no? En las encuestas cada vez, ¿no?, que él se enfrenta al Congreso. Eso es complicado de traducir en un momento de reforma, donde, como tú dices, la negociación es fundamental. Quizás nos lo jugamos todos, no solo el presidente, ¿no? Y en este esquema, digamos, las tendencias que se afirman, que se establecen, son tendencias sobre lo general. Por ejemplo, el presidente acaba de subir, y yo creo que entre 8, 10, 13 puntos, según la última encuesta, de aprobación. Así es. El presidente está siendo premiado en la opinión pública, pero por una opinión pública que confiesa que no está enterada de el contenido de la reforma política. Entonces me queda entonces presumir que en realidad lo que está premiando al presidente es, primero, en su confrontación con el Congreso, pero también está premiando una promesa de cambio, como ha sido premiada la promesa de cambio con la reforma judicial del año pasado. Entonces, en una opinión pública desinformada en lo particular, pero con intuición respecto a lo que no quiere, bueno, el presidente vuelve a elegirse o a erigirse con una aprobación solitaria, ¿no? El caso de Daniel Salaverry, ¿no? Ahora, bueno, se le ha notificado, ¿no? No se ha decidido todavía, ¿no?, en el Poder Judicial, pero se ha notificado a la Comisión de Ética de la admisión de este amparo, ¿no?, de este trámite. Salaverry, ¿a qué juega ahí? Él claramente a mantenerse pues hasta el final. Me parece que va a quedar como una especie de actor muy aislado, porque tampoco es que vaya a tener pues muchos acólitos para una probable reelección.
¿no? Hay una soledad ahí también. Él está jugándose realmente la supervivencia personal. Él no ha podido construir un grupo propio, ¿no? En general, uno de los problemas que ha tenido el gobierno en el Congreso es que, a pesar de la aprobación del presidente, que en algún momento fue muy importante, no ha podido construir un núcleo vizcarrista en el Parlamento. O sea, no hay coalición vizcarrista en el Parlamento. Hay gente que lo respalda, pero no hay una coalición vizcarrista. Y una posibilidad de esa coalición era el presidente del Congreso, pero él está luchando ahora por llegar a la orilla. Ya no está luchando por tener una lista parlamentaria para reelegirse como presidente del Congreso. La tendencia es a que sea elegida una mayoría que sea, no sé si ligeramente o duramente, pero distante del gobierno de algún modo. El hecho de que esté luchando por su supervivencia es que probablemente el fujimorismo va a buscar de todas maneras alguna figura de acusación constitucional contra él. O sea, le va a devolver el vuelto. Bueno, ya yo tengo la impresión que en algún momento la sanción podría ejercerse contra él, pero había que recordar que esta notificación hace que se suspende el proceso. No se ha pronunciado el juez constitucional de la libertad sobre el fondo del asunto. Nosotros tenemos dos momentos como jurisprudencia en este punto donde jueces constitucionales le han enmendado la plana al Congreso. El primero es con Javier Díaz-Canseco, cuando fue sancionado por 120 días y el juez Velázquez del quinto juzgado constitucional le dice que se vuelva a discutir y votar. Y otro es cuando el expresidente García no plantea una cuestión de amparo con la comisión, la megacomisión. La megacomisión. En ambos casos, no obstante, no se había planteado una medida cautelar tan dura como la que ha salido el día de hoy. Esto está sentando precedente para que luego las comisiones investigadoras y otras comisiones del Congreso tengan mucho cuidado a la hora de los procedimientos. Porque no estamos hablando del debido proceso respecto a decisiones tomadas por el Pleno. Estamos hablando del debido proceso respecto a decisiones tomadas por una comisión. Así es. Entonces, antes que llegue. A mí me parece, más allá de este problema vinculado a Salaverry, esto, digamos, es como una campanada de alerta frente a los procedimientos parlamentarios, ¿no? Va a tener, para finalizar, va a tener algún tipo de consecuencia en la negociación, en el cubileteo para la presidencia de la próxima mesa directiva. Definitivamente, porque a mí me parece que... O estás con el fujimorismo o negocias, mejor dicho, con el fujimorismo, no lo haces. Bueno, los grupos alrededor cercanos al fujimorismo han señalado que estarían más dispuestos a tener una mesa directiva que no esté presidida por un fujimorista. ¿Ya? Y podría ser que el primer consenso que el propio fujimorismo construya sea tener una mesa suya, pero no presidida por un fujimorista. La segunda posibilidad es tener una mesa con alguien abiertamente no fujimorista, que es un poco más difícil, habida cuenta de la dispersión. Decía, fuerzas antifujimoristas en el Congreso son, en este momento, el Frente Amplio, el grupo de los liberales, la bancada liberal y el Nuevo Perú. Por ahí no va a ir la cosa. Pero lo que yo creo que ha pasado en los últimos meses es que se ha articulado un núcleo dirimente. Tenemos fujimorismo, tenemos antifujimorismo y un núcleo dirimente que yo creo que va entre 18, 20, 22 parlamentarios, que son los que han inclinado la balanza en muchas de estas decisiones. Y veo más bien que lo que se ha ampliado es el núcleo dirimente. ¿Estás hablando de los Sheput, de los...? Estamos hablando de Alianza para el Progreso, ¿sí? Estamos hablando de varios de los que han salido de las bancadas, incluso estamos hablando de algunas votaciones de esta bancada de Kenji Fujimori que han fortalecido la votación de los fujimoristas. No nos olvidemos que está abierta la posibilidad que Kenji Fujimori regrese al Parlamento, ¿no? Entonces, mientras haya un núcleo dirimente, yo creo que las posibilidades de que el fujimorismo gane la mesa directiva con un hombre enteramente suyo es más difícil que tener uno más cercano, no necesariamente militante de Fuerza Popular. Buscando figuras potables. Gracias, Juan de la Puente, por acompañarnos esta noche. Gracias. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Bueno, y en estos días también, claro, la relación que hemos visto ahora con el Legislativo, pero en el Ejecutivo también hay movimientos, asentamientos. Hemos visto, le damos la bienvenida a Julio Schiappa-Pietra. ¿Cómo está, Julio? Gracias Buenas por noches. estar con nosotros. Debo estar entre tus mejores amigos, yo y Juan de la Puente, porque hemos venido en medio de un partido de fútbol a poder estar acompañarte. Pero el partido ya estaba Ya está determinado, definido, ¿no? decidido, así es. que ya la masa nos está sintonizando. No son tiempos del titicaca, ¿no? La masa nos está sintonizando, no te preocupes. Gracias por estar esta noche. Qué ocurrencia. Hay también reasentamientos en el Ejecutivo. Esta encuesta, bueno, le ha dado pues al presidente una posición ventajosa, pero
al mismo tiempo, claro, con un presidente que en medio de todos los últimos días le había cedido cierto protagonismo a su jefe de gabinete. Pero el jefe de gabinete ha subido 11 puntos también. Exacto. Eso es lo que nadie dice, todos lo atacan, y sin embargo ya como que... Bueno, Prado decía una cosa, no hay problemas que se arreglan solos. Y este es uno de los problemas que se arreglan solos porque ambos tienen cierto grado de oficio. No hay que olvidar que Vizcarra ha demostrado también que sabe manejarse en el Estado, y lo mismo ocurre con su premier, que si bien no tiene la experiencia vasta que tenía César Villanueva, sí tiene realmente una capacidad de adaptarse rápidamente al puesto, pienso yo. Y de comunicar realmente, o sea, le ha servido Es su profesión, es su profesión, ¿no? Y con con una tranquilidad, ¿no? En medio de todo, bueno, que le ha valido. ¿Ah? Bueno, no te olvides que había una carta que fue recibida como un torpedo en el Congreso, sí, claro, que causó redacción, pero que parece que él no fue el que puso la redacción final, ¿no? Entonces, sin embargo, afrontó el problema y ha demostrado también cintura para negociar. El gran problema no es el gobierno, a mi juicio. El gran problema es el Congreso. Es decir, a punto de censurar a su presidente el día de hoy, afortunadamente eso no ha prosperado, en una confrontación entre muchos sectores y alas de diferentes grupos políticos por la dispersión que hay. Son Fuerza Popular me dicen hay 5 o 6 grupos. Así es, hay 5 o 6 grupos. Afortunadamente el almirante Tubino es un hombre que da la estabilidad, o sea, él es un oficial comando, que ya tiene su edad, de la Marina, y tiene esa disciplina, esa idea estratégica de para qué sirve el Estado, y por eso él ha logrado agrupar a los 33 que votaron por la confianza, que eso es una cifra importante dada la situación que estamos, ¿no? Ahora, y con una izquierda que también se complica, ¿no? O sea, poco se está hablando del papel de la izquierda por estos días, pero este tema, pues, del señor Cerrón en Caracas, ¿no? La indefinición de la izquierda que te dice vamos a votar en realidad en contra del Congreso, que puede ser pues una posición atractiva de repente para diferenciarse, pero no vemos una izquierda que se esté yendo, que esté pensando en el centro, hacia el 2021. La izquierda está perdiendo. Mira, la izquierda puede tener... Yo veo la izquierda del ayer, por ese lado. Yo no creo que las izquierdas necesariamente tengan que adoptar posiciones de centro. A veces tienen que adoptar posiciones de izquierda. O sea, sí, claro, posiciones de lucha por la justicia social, alrededor de temas como los recursos naturales, etcétera. Pero en este caso, el gran problema que tiene la izquierda peruana no es unidad, como muchos dicen, o ellos mismos dicen. No, es un problema intelectual, es un problema de reflexión sobre el país, de saber que en este país el principal problema son los informales y que hay una transformación capitalista en curso, que si tú no metes la mano en ese proceso, estás al margen de la vida de los millones de peruanos que deberían de estarte siguiendo. Ese es un gran problema que tienen, es interpretar la realidad peruana a partir de los hechos que en ella se producen. Y adicionalmente, no entender, creo yo, que Chávez ha hecho perder 2 o 3 elecciones a la izquierda. O sea, claro. García en su momento le gana a Humala con ese argumento, claro. ¿no? No hay que olvidarlo. ¿Es García o es Chávez o el Perú, ¿no? Y bueno, le sirvió al final, ¿no? Y siempre ha sido un problema muy grave y no lo incorporan. No hay que olvidar lo que dijo el gran periodista Bob Woodward, ¿no? En El miedo, ¿no? Una obra sobre Trump. Sobre precisamente Trump. El rol que tiene el miedo es atenazar a aquella fuerza de transformación y de cambio, o a la fuerza conservadora según sea el caso. En un caso, estamos hablando acá del Perú, el chavismo se ha vuelto justamente la epidemia del ébola que puede matar absolutamente toda aspiración. Guillain Barré. Sí, yo creo que un ébola más fuerte. Y yo te digo una cosa, yo tengo mucho respeto por la gente de izquierda, incluso varios de los que están ahora. No tengo ningún respeto por gente como el presidente Junín, lamentablemente, políticamente hablando, no me parece una persona seria. Y lo mismo sobre Goyo Sánchez. De la inscripción. Ese es el otro problema, que él es el chico de la inscripción, aparentemente, el dueño de la pelota. Esa es parte de la tragedia, ¿no? Es la parte de la tragedia, pero la modificación de la ley de partidos lamentablemente parece que no se va a dar a tiempo para que Verónica Mendoza, que ganó 2 millones y pico de votos en la última elección, pudiera realmente recuperar terreno electoral y ir con su propia fórmula. Pero hay algo más que yo quisiera decir. Lo que está pasando es que las divisiones clásicas entre derecha, izquierda y centro en el Perú, es la realidad política tan compleja que estamos viviendo con el tema de Venezuela, ya el colapso de Cuba, con una serie y también el colapso de Estados Unidos, ¿no? Que amenaza venir en cualquier momento y crearse una crisis descomunal a nivel político. La lucha entre China y Estados Unidos marcan un compás de sucesos históricos de cambio hacia una transición muy complicada, que hay que empezar a comprender, porque si no, izquierda, derecha, centro, conservadores, progresistas se van a quedar fuera del juego. Yo quiero decir cosas como la siguiente,
¿Qué pasa si Venezuela se vuelve un foco de conflicto, como fue la frontera en Nicaragua con Costa Rica y con las naciones Estamos vecinas? viendo hoy 7.000 personas han ingresado por la frontera peruana. No, pero te digo, ¿qué pasa si hay un conflicto armado? Armado no quiere decir que entre un ejército extranjero a ocupar Venezuela, sino que producto de la situación se desarrolla una frontera con situación bélica, que es lo que puede pasar entre Colombia y Venezuela. Y Venezuela. Formal con el ejército colombiano, que va a estar ahí protegiendo su frontera, como también informal con la multitud de guerrillas, grupos paramilitares, etcétera, o sea, de izquierda y derecha que están en la zona activos hace muchos años. O sea, creo que hay un peligro geopolítico real. ¿Y de dónde saldrían los voluntarios para una situación así? Que no la anuncio, ojalá nunca se produzca. Saldrían pues del Perú, de Ecuador, de Colombia, el lugar donde están ahorita los jóvenes venezolanos. O sea, los ejércitos se reclutan así. El ejemplo de Siria nos ha parecido muy lejano, pero hay que tomarlo en cuenta porque yo creo que todo el tema venezolano hay que manejarlo, entendiendo que ya se volvió un lugar donde está habiendo una confrontación, donde las superpotencias todavía no se animan a entrar. Pero el momento que entre podemos tener una conflagración y un problema muy serio. Eso es un eje bastante delicado. Así es. Volviendo al tema del Ejecutivo, en los últimos días se ha vuelto a hablar, ayer lo hablábamos con Maritza García, que es una parlamentaria quenllista, digamos, ¿no? Una Avenger, pero se expresaba con un entusiasmo del presidente Vizcarra, que uno decía, bueno, ¿qué tipo de situaciones se están cocinando acá? No sé si es un tema reactivo a la encuesta, pero en los últimos días también habían rumores de WhatsApp, ¿no? Del partido vizcarrista, que uno dice, oye, si vas a dejar que se filtre algo de eso, en el momento en que tú estás, se supone, comandando una reforma política donde de ninguna manera debería contaminarse, ¿no? La motivación, pero ya comienzan otra vez a darse estas bolas y yo no sé cuáles son Vizcarra los objetivos. Vizcarra no resultó tan mal político después de todo, ¿no? Porque asumió en su momento nuevamente la reforma y asumió y ha logrado galvanizar a la población. Mira, algo bien difícil porque él ha dejado pasar demasiado tiempo entre el éxito del referéndum, que además nunca lo celebró con un meeting ni con un gesto político, justamente cuidando las formas. Sin embargo, ha logrado revivir ese movimiento y eso le da varias alternativas para resolver el problema de las reformas. O sea, algunas que sean aprobadas por el Congreso, otras que sean motivo de un segundo referéndum, que tampoco está descartado, no sería malo para el país hacer consulta popular sobre aquello en lo que no haya acuerdo, y además creo que ha dado lugar a un proceso político muy interesante, que alguien tiene que capitalizar. O lo arma Vizcarra, cosa que es difícil porque es presidente, o lo arma la gente que lo sigue a él, y hay sectores de la ciudadanía que están identificados. Yo creo que tiene que ser... ¿Quién lo arma ahí? ¿Quién lo arma cuando no tienes partidos? Cuando está todo el tema de... Estás en el Perú, no te olvides que cuando se caía Fujimori, surgió Paniagua, y etcétera. Surgirá gente que sin duda, pero las capitalizaciones no son tan fáciles cuando tienes un sistema político tan desarmado. No, por supuesto, pero hay que hacerlas. A veces no sabes para quién estás trabajando. Tienen que hacerlas, ¿no? Definitivamente tienen que hacerlas porque parte del soporte del gobierno es tener una base social estable, que tenga quizás una red de apoyo que no sea necesariamente un partido político, pero que le permita hacer frente a la coyuntura política como se está planteando. La última para terminar, el tema de la cuestión de confianza, hubo operadores que ni siquiera eran cercanos a Vizcarra, como Villanueva, César Villanueva, el primer ministro, Juan Cheput, ¿no? Los hemos tenido acá a los dos sentados en este programa. Entonces, claro, también uno dice, ver estas redes, yo no sé si de colaboradores, de operadores, ni siquiera salen de ninguna manera de Peruanos por el Cambio, pero claro, Vizcarra también parece estar encontrando estos alfiles, ¿no? Que no necesariamente están en una sola bancada. No es que Vizcarra lo busque, ¿ah? O sea que para eso están los asesores políticos y para eso están los soplos divinos que a veces se le dan a personalidades como Villanueva o el propio Cheput. O sea, acá hay un tema que realmente tiene que ver con el protagonismo de algunos personajes que probablemente algunos de ellos van a terminar en la mesa directiva del Congreso. Yo creo que la sorpresa va a venir por el lado de una capacidad convocatoria y una bisagra que ahí sí daría estabilidad tanto al Congreso, con esa mayoría o ese contingente fujimorista que se mantenga, y podría viabilizar las reformas por la vía del referéndum o por la vía de los acuerdos en el Congreso. Creo que hay un espacio para el optimismo sin ser exagerados en eso. Es como los partidos de fútbol. Al final tú vas a apostar tu plata y no sabes lo que va a salir, ¿no? Julio, muchas gracias por Al contrario, un gusto. Julio Esquiapa, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. No se vayan. Paola Pejovés está en TV Perú Noticias. Información eficaz, reveladora. TV Perú Noticias. Conectados contigo. Te presentamos a Gina, quien junto a Ray y Francisca nos enseñarán a crear nuevas y divertidísimas manualidades en Hazlo en Casa.
De lunes a viernes, de 3 a 6 y media de la tarde, en Chicos IP, por TV Perú. Somos todos. ¿Estás listo para que el mundo descubra tu talento? Para que la gente coree tus canciones y te conviertas en el ícono de nuestra generación. Pues entonces... ¡lánzate! 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 Tu momento ha llegado. Ya empezó la nueva convocatoria de Baqueta y Claqueta y tu video musical puede estar en nuestra pantalla. Mándalo a canalip.tv/Baqueta y Claqueta y haz que despegue tu carrera musical. Baqueta y Claqueta, convocatoria abierta. A continuación, la entrevista con Carla Jarada. Muy bien, nos despedimos con tuit de lo que ocurre ahora en este pleno, que continúa el debate del proyecto de ley que propone aprobar diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. Recordemos este pleno que ha sido denominado como pleno agrario. También se han discutido varios proyectos de ley relacionados, pero la situación pues del presidente del Congreso sigue en el centro del interés. Yo los dejo por esta semana. A los papás, pasen un excelente domingo, que los engrían mucho y regresamos el lunes con más en Cara a Cara. Buenas noches.